Buenos días a todos los que se conectan a esta hora. Bienvenidos a otro evento de Colombia Lee. En esta ocasión vamos a leer a Luna Libros. Colombia Lee a Luna Libros. Conmigo se encuentran dos personas que son parte fundamental del equipo de Luna Libros. Conmigo se encuentra Catalina González y Caterina Sierra. Justamente esta semana, el martes de esta semana, Luna cumplió 12 años de existir. Entonces, pues bueno, primero que todo, buenos días Catalina, buenos días Caterina, felicitaciones por este aniversario tan especial. ¿Cómo están? Rocío, muchas gracias por aceptar esta moderación de conversar con nosotras hoy para hablar de los 12 años de la editorial. También muchas gracias a la Cámara Colombiana del Libro por este programa de Colombia Lee. Entonces, pues sí, muy contenta de estar acá hoy para hablar de Luna Libros. Hola Rocío, buenos días y sí, muchas gracias por la invitación, muy chévere poder conversar hoy para celebrar a la editorial. Claro que sí. Bueno, pues antes de presentarlas, de presentar a mis invitadas, les recuerdo que si tienen preguntas, si quieren escribir comentarios de felicitación a Luna Libros, pueden dejarlo aquí en los comentarios y los iremos respondiendo durante la charla. Pero bueno, ya entrando un poco en materia, quisiera presentar a Catalina González. Ella es egresada en literatura de la Universidad de Antioquia, también es magíster en literatura de la Universidad Javeriana y es miembro fundadora de Luna Libros. Allí pues ha estado trabajando como editora. Esta editorial, pues vale resaltar, fue creada también por Darío Jaramillo Agudelo y Juan Camilo Sierra. Y pues desde 2010 Catalina se ha encargado de la parte comercial y en 2011 asumió la gerencia de Luna Libros y entró también como socia. Por otra parte, pues Caterina Sierra es egresada en literatura de la Universidad Javeriana y inició su labor en Luna Libros desde 2016. Ella empezó allí siendo librera durante la Feria del Libro de este año y ya hacia finales de este mismo año empezó en la editorial a trabajar realizando varias labores y bueno, se ha encargado de hacer trabajo en asistencia editorial, en revisar textos, en hacer traducciones y en apoyar en ferias. Entonces, bueno, bienvenidas una vez más y yo quisiera que empezáramos esta charla contándonos un poco sobre la trayectoria de Luna Libros, sobre precisamente qué han sido estos 12 años de la editorial y bueno, ¿cuál es esa historia que hay detrás de Luna Libros? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, Luna Libros está en el mercado colombiano desde finales del 2009. A la fecha hemos publicado 40 títulos. Uno de ellos ha sido traducido al inglés y también tenemos otros formatos. Tenemos 12 libros electrónicos y 7 audiolibros. Tenemos 3 colecciones. Una colección de humanidades. Este es el último más reciente publicado, Habitar, de Jean Marbès. Son principalmente libros traducidos del francés en filosofía e historia. Y esa colección tiene una frase que me gusta mucho de Joseph Joubert que dice: solo buscando las palabras se encuentran los pensamientos. Entonces digamos que esa es la colección de humanidades. Luego tenemos una colección de América. Este es un libro, una biografía de Gabriel García Márquez, que esta colección busca pensar el continente desde el mismo continente. Y la frase que la acompaña es de Joaquín Torres García, que dice: nuestro norte es el sur.
Entonces es como una mirada de los personajes, de la historia, del arte, del teatro de nuestro continente. Y la colección Creación, que es esta colección, digamos, como la más extensa de nuestro catálogo, que es en tapa dura, es una de las particularidades de esta colección, en la que publicamos poesía, ensayo y crónica. Y la frase que la acompaña es de Jaime Jaramillo Escobar, que también da un poco el espíritu de toda la editorial, que es este verso de Jaime Jaramillo: suelen decirme a manera de crítica que vivo en la luna, les he dicho yo a manera de crítica que viven en tierra. Entonces digamos que ese es un poco un panorama de lo que somos. Qué chévere. Bueno, Catalina, muy interesante también como esas líneas y precisamente como las frases que acompañan cada una de estas, ¿no? Bueno, digamos que es importante también hablar un poco sobre cómo una editorial independiente en Colombia ha logrado mantenerse pues por más de una década. Entonces, no sé si nos quieras contar un poco qué representa eso, es decir, ustedes como Luna Libros, ¿qué significa para ustedes ser una editorial independiente? Bueno, para nosotros ser independiente es tener la libertad de decidir lo que publicamos. Consideramos que nuestra labor principal como editores es elegir los autores y los contenidos precisamente que llevaremos a los lectores. Tenemos los autores más destacados en nuestra lengua y traducimos libros del francés y del inglés. Y nosotros lo que queremos con nuestro catálogo es gozar leyendo, que es otra de las, digamos, de las frases, las lemas que acompañan todo el espíritu de la editorial, con lectores lunáticos, que más adelante vamos a hablar de ellos. Y lo que queremos es ofrecer confianza a nuestros lectores con nuestro catálogo. Nuestro catálogo es pequeño, publicamos en promedio 4 libros al año, y esa es nuestra apuesta. Fue una apuesta muy arriesgada que nos costó mucho tiempo, digamos, en lograr como ese punto de equilibrio que de alguna manera no es tampoco tan lograble y tan sostenible. Pero ahí, para esa otra parte de la pregunta, Rocío, te diría que hemos buscado muchas alianzas. La coedición es uno de nuestros ejes. Hemos coeditado con universidades como El Rosario, como la Santo Tomás, con editoriales como Almadía en México, y ahorita vamos a tener un par de coediciones con Laguna, nuestra editorial amiga, y otra de las formas también de subsistir, digamos, es La Diligencia, que es una distribuidora independiente de la cual somos socios y que creamos con Laguna y con La Silueta, y es otra de las acciones que hemos hecho para seguir en el mercado, esas alianzas. Listo, sí, porque digamos, claro, muchas veces no se entiende bien el tema de qué significa ser una editorial independiente y claro, digamos que es impresionante y destaco mucho el trabajo que ha tenido Luna a lo largo de estos años, precisamente para mantenerse y pues también como para lograr ese trabajo colectivo que es como lo que realmente sostiene estas editoriales más pequeñas. Ya entrando también en el tema de los lectores, quisiera que nos contaran, Caterina, puede ser, o Catalina, también cómo han hecho para hacer crecer ese público lector, como digamos, obviamente este trabajo en el tema de las industrias culturales no se limita a simplemente lanzar un producto al mercado y esperar a que la gente lo compre, sino que precisamente cuando estamos
hablando de libros, cuando trabajamos con libros, hay que también saber formar a los lectores que van a leer pues nuestro trabajo. Entonces quisiera que nos contaran un poco lo que ya Catalina había enunciado hace unos momentos sobre ese tema de los lectores lunáticos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo ha sido esa formación del público que en estos momentos y después de estos 12 años como que sigue ahí y sigue incluso creciendo? Bueno, pues yo creo que a veces los editores nos olvidamos de que la parte más difícil de este oficio es llegar a los lectores. A veces nos concentramos demasiado en cada libro, en la edición, en el diseño, en la corrección, en la impresión, y ahí solo está la mitad. Falta cómo llevar ese libro a los lectores, cuál es el mejor momento de presentarlo, etcétera. Y hace 5 años, más o menos, hicimos una apuesta por definir a esos lectores y por ir construyendo una comunidad de lectores lunáticos. Entonces hicimos para la Filbo el decálogo del lector lunático, los nombramos, tratamos de caracterizarlo y, por ejemplo, el primer mandamiento es que goza leyendo. El segundo es que es un malabarista, cuando lee tiene un pie en la tierra y otro en la luna, está loco por la poesía, el ensayo y la narrativa, cuando lee por placer no le importa aprender cosas, bueno, etcétera, disfruta el silencio de la lectura. Digamos que hicimos un juego con Darío Jaramillo por nombrarlos, y a partir de ahí empezamos a construir esa comunidad de lectores, y con unas acciones que es el Gozar Leyendo de Darío, el boletín que ya lleva 5 años, son 160 números que llevamos. Darío va compartiendo las lecturas, recomendando lecturas, no de Luna, pues porque obviamente nuestro nivel de publicación, digamos, no da para eso, pero Darío es un lector voraz y él comparte esas recetas para gozar leyendo. Entonces, consideramos que esos lectores que gozan leyendo, como nosotros, que queremos que la lectura sea un goce, eso es lo que queremos transmitir. Entonces, cada 15 días, Darío comparte esas lecturas, está en el blog de la editorial, pero también tenemos un correo, un mailing, una base de datos de más o menos 15.000 lectores que hemos construido a lo largo de estos años, y son esas recetas para gozar leyendo, invitaciones a leer. Y está el boletín de lecturas lunáticas, que ese sí quiero que Caterina lo explique, porque ella es la líder de ese boletín. Sí, yo creo que ese boletín de lecturas lunáticas es una iniciativa relativamente nueva, la empezamos a hacer en 2018, y eso surgió a partir de un taller que yo tomé con Nubia Macías, organizado por la Cámara Colombiana del Libro. Y en ese taller Nubia explicaba mucho la importancia de eso que Catalina menciona, formar una comunidad de lectores y como de verdad establecer una relación muy cercana entre la editorial y las personas que leen y disfrutan de los libros que se editan y se publican. Entonces, a raíz de eso y también, digamos, como pensando en la interacción que hemos tenido en ferias con nuestros lectores, que es como el momento más cercano que tenemos como para poder conversar y hacerle preguntas también a la gente, que eso a mí me gusta mucho. Nos inventamos este boletín que se llama el Boletín de Lecturas Lunáticas y que sale una vez al mes, en donde recomendamos un libro de nuestro catálogo. Entonces vamos haciendo como un giro, como un repaso a lo largo del año por todos los libros del catálogo, y es una forma, digamos, como diferente de presentar los libros. Compartimos citas, compartimos como distintas perspectivas sobre cada título, y está pensado también para los libreros, porque digamos, yo también lo he pensado en
En las discusiones que yo he tenido haciendo como visitas a las librerías, me he dado cuenta que pues ellos son el canal que está de manera cotidiana en contacto con nuestros lectores. Entonces también es chévere como establecer esa comunicación con ellos a través del boletín. Listo, ahí es importante justamente lo que tú decías, Catarina, como el tema de tener al público cerca, que digamos la editorial y el público no sean como, no estén como aislados absolutamente, sino que precisamente se construya ese puente entre ambas cosas, sea a través de las librerías o directamente. Y me llama la atención también una de las apuestas que hace Luna Libros, que es precisamente con el tema de la poesía. Entonces, no sé si alguna quisiera contarme un poco también sobre cómo es ese tema de apostarle a la poesía, que pues bueno, bien sabemos que no es un género que sea como muy fácil de hacer cercano al público, que digamos no es como tan común de leer entre el público como lo es la novela o como lo es el cuento. Entonces quisiera que nos contaran también un poco cómo es esa apuesta por la poesía, cómo han trabajado este género a lo largo de la trayectoria de Luna. Bueno, pues ha habido como 3 etapas en ese proceso con la poesía. Entonces tenemos autores consagrados como Darío. El primer libro de la editorial es una antología del amor del olvido que ha sido súper exitosa porque Darío es un autor muy querido. Darío tiene unos fans, ni siquiera son fanáticos, que lo siguen. Entonces esa antología del amor del olvido ya ha tenido una segunda edición y reimpresiones. Entonces, digamos que ese es uno de los libros de nuestro catálogo que más se vende. También tenemos a Jaime Jaramillo Escobar, que es este autor consagrado, pues, que nació en el 32. Entonces, también tenemos de Jaime un libro poesía de uso, que hacía 25 años Jaime no publicaba un libro, y que incluye relatos también, relatos poéticos, y tenemos las antologías, que también con eso ha sido una apuesta. Está 100 poemas colombianos, que hicimos Juan Felipe Robledo y yo. Ese es un libro que también se ha vendido muchísimo, de hecho ya se agotó, y estamos pensando reimprimirlo, pero es que los permisos para volverlo a sacar es súper complejo, pero bueno, estamos mirando si le reimprimimos, porque además ese libro, que tuvo un tiraje de 2.000 ejemplares, digamos, no es poco, se ha vendido para bibliotecas públicas, para bibliotecas escolares. Entonces ha tenido un tiraje como de 5.500 ejemplares, más o menos, que es un tiraje muy grande, digamos. Entonces las antologías también se han vendido. Hay una antología también muy bonita que es 100 poemas en español, que la selección estuvo a cargo de Manuel Borrás, el editor de Pretextos, y que presenta ese panorama súper amplio de la poesía en nuestra lengua, desde un romance anónimo de la Edad Media hasta José Emilio Pacheco. Y Manuel es un conocedor de la poesía en nuestra lengua, bueno, y en otras lenguas, pero esa antología es también muy, muy apreciada por los lectores. Y el tercer momento de la poesía es precisamente El Nuevo Sentimentario, que es un libro que sacamos el año pasado, a partir de una idea de El Sentimentario, que salió hace 30 años. Darío hizo un primer ejercicio del Sentimentario, y lo que quisimos con el Nuevo Sentimentario fue renovar esa tradición sentimental de nuestro país. La primera, digamos, edición incluía solamente 2 poetas nacidos en los 60, y esta empieza a partir del 60 justo, para tener esas nuevas voces de la poesía colombiana en el tema amoroso, que además es un tema que pues que a Darío siempre le ha gustado, tanto como poeta, como ensayista y como lector. El amor pues siempre ha atravesado también desde su antología y pues su obra. Y
el tema del amor da ese panorama muy amplio de lo que se está escribiendo en el país, y yo siempre digo que ese nuevo sentimentario fue una apuesta por publicar nuevas voces, son 53 voces de todo el país. Hicimos una antología, una convocatoria también. La antología la hicimos Darío Jaramillo, Juan Felipe Robledo y yo. Cada uno hizo como que nos repartimos el trabajo, cada uno seleccionó textos. Juan Felipe trabajó con sus alumnos de talleres de poesía en la Javeriana, y yo revisé antologías, y al hacer la convocatoria eso también nos permitió encontrar nuevas voces que no hubiéramos tenido forma de llegar a ellas, porque pues hay muchos que no han publicado ni siquiera libros. Entonces, eso nos permite como una apertura de nuestro catálogo a las nuevas voces colombianas. Listo, ahí quisiera que ahondáramos un poquito precisamente en ese tema, ¿no? Porque, digamos, Luna Libros se ha caracterizado por ser una editorial que publica autores ya consagrados. Entonces, ¿cómo es justamente ese tránsito o esa decisión también de diversificar y quizá como no estancarse en solo autores consagrados, sino como abrirle la puerta también precisamente a autores que, como bien tú decías, no han publicado aún? Entonces, ¿cómo es ese tema de, bueno, Luna Libros publica autores consagrados, pero también tiene como un espacio para nuevos autores? Y fue, digamos, pensando que la antología de 100 poemas colombianos se había agotado y que nos había ido muy bien con esa antología. Y pensamos, además, esa llegaba solo hasta autores nacidos en los 50. Cerraba con Robinson Quintero, que es nacido en el 59. Y también surgió la oportunidad como, bueno, a Darío se le ocurrió en un momento, hagamos el nuevo sentimentario. Y hagamos como una segunda edición de ese sentimentario, pero al principio él quería incluir voces también, digamos, del pasado, del canon. Y yo le propuse que no, que más bien lo renováramos, que diéramos como esa posibilidad de llegar a jóvenes desde los, pues bueno, autores nacidos desde el 60. Y finalmente yo creo que eso fue muy bueno. Aprovechamos también otra coyuntura, que fue que el año pasado la Filbo estuvo dedicada a Colombia, y fue como un momento de decir, bueno, vamos a dar esta visión sobre nuestro país. No nos gusta mucho como la visión oficial, entonces más bien presentemos una visión sobre nuestro país desde la poesía, desde el amor, y también aparece la violencia, aparece la muerte, aparece la soledad. El amor es un tema muy rico que está acompañado de muchas otras visiones, digamos. Entonces, yo creo que fue un acierto. A mí me complace mucho ver que algunos de esos autores que no han publicado libros de poesía ponen entre su bibliografía el Nuevo Sentimentario, o sea, como que ha sido publicado en el Nuevo Sentimentario. Este libro es como una fotografía de un momento. Es una mirada panorámica de 53 voces, y falta ver en 20 años qué pasa con esas voces. O sea, es como, bueno, esto es una fotografía, es una apuesta por estas voces, y lo bonito es ver qué pasa. Es curioso porque el primer sentimentario que salió en Oveja Negra lo cerraban Héctor Ignacio Rodríguez y Ramón Cote. Y aquí arrancamos también con ellos, los incluimos. Héctor, pues ya murió. Hay algunos autores que ya murieron de esta antología, pero digamos que esa es la apuesta. Y yo también quisiera agregar ahí que a mí me parece que Luna también se destaca
por ofrecer ese tipo de antologías que son un poco distintas, ¿no? Como que uno está acostumbrado a las antologías de poesía que son grandísimas, que es una cosa como muy larga, y a mí me parece que en ese sentido las antologías de Luna tienen un carácter muy definido, y es que son muy cortas, muy concisas y muy precisas como de las épocas que quieren demarcar, y como del panorama poético que quieren mostrar. Entonces la de 100 poemas colombianos se posicionó súper bien en la época que abarca, y yo creo que el Nuevo Sentimentario llega a complementar muy bien como el espacio que deja abierto el de 100 poemas colombianos. Entonces eso también es chévere, como que con esas dos y con la de 100 poemas en español que la selección la hace Manuel Borrás, el editor de Pretextos, que además es muy, muy buena, también muy completa. Son como tres antologías de poesía que establecen muy bien como un criterio claro de como línea poética dentro del catálogo. Claro, ¿no? Y me parece muy interesante lo que dicen justamente de plasmar en ese libro como el sentir de una época, como ese justo ese sentimiento que puede como establecerse dentro de una época. Digamos, ya al haber publicado, por ejemplo, este nuevo sentimentario con nuevas voces, que no sé si sea como la primera vez o que haya sido como pionero en Luna Libros el hecho de trabajar con autores nuevos, no consagrados. No sé si eso también les ha picado como un poco el interés en lanzarse quizá a publicar nuevos autores o autores emergentes. Eso es más complicado, Rocío, porque no es que no queramos, digamos, sino que el esfuerzo por dar a conocer un autor, y más en los géneros que nosotros, digamos, estamos publicando, en poesía, en ensayo y crónica, que de alguna manera no son los géneros más comerciales, es difícil porque habría que invertir una cantidad de recursos en dar a conocer a ese autor o autora. Se puede hacer de una forma como en antología, esa apuesta sí, porque al reunir varias voces, como que eso se potencia, y hay un fenómeno también, que es que los nuevos autores tienen pues redes sociales, entonces se va creciendo esa comunidad, pero no, eso fue como una apuesta. No tenemos en este momento como un segundo libro en ese sentido, o sea, nuestra línea editorial es muy clara, y digamos, es así, así ha sido. No quiere decir que no vamos a volverlo a hacer, pero por lo pronto, digamos, seguimos con nuestra línea editorial. Ok, listo. Quisiera también entonces que nos devolviéramos un poquitico para hablar de la diligencia que ya Catalina nos lo habías mencionado, porque considero que, digamos, el tema de una distribuidora puede resultar confuso, porque puede ser entendida de una manera. Digamos, tú te referiste a la diligencia como una distribuidora independiente. Entonces, me gustaría que le contaras a todos los que nos están viendo ahorita qué significa que una distribuidora sea independiente. Digamos, yo creo que muchas veces cuando nos hablan de distribuidora sentimos que es simplemente una entidad a la que le entregamos como nuestros productos y ya ellos verán cómo los manejan y a dónde los manejan. Pero entonces, digamos que un poco con toda esta contingencia hemos visto que tanto la diligencia como las editoriales que manejan han tenido como un trabajo conjunto. Entonces, no sé, Catalina o bueno, también Caterina, si nos pueden contar un poco sobre el tema de la distribuidora y cómo es el trabajo particular que ustedes tienen con la diligencia. Bueno, pues a mediados del 2000, a finales del 2012,
empezamos a ver la urgencia de participar en ferias, por ejemplo en la Filpo. Entonces nos empezamos a reunir varias editoriales en algo que se llamó en ese momento la Ruta de la Independencia. Y ahí estábamos unas 9 editoriales o 10 y una librería que era en ese momento la Madriguera del Conejo, porque queríamos participar en Filbo y en las ferias regionales en conjunto para reducir pues costos y ahorrar esfuerzos, porque pues lo que pasa también con las editoriales independientes es que nuestros equipos son muy pequeños, entonces pues la unión sí hace la fuerza ahí. Entonces empezamos en 2013 participamos en muchas ferias regionales en Filbo y como a mediados de ese año empezamos a hacer un ejercicio de distribuir en conjunto. Porque cada editorial, o sea, en ese momento yo estaba sola como editora y llevaba también la distribución y llega un momento en que uno ya no puede hacer todo. Entonces, también es Sergio Escobar, que trabajaba con Laguna como comercial. Él empezó a representarnos primero de una manera como no oficialmente, sino él hacía un poco la logística, a ver si esto funcionaba, porque él lo que nos decía es: ustedes editores dedíquense a editar y yo me encargo de distribuirlos. Por eso siempre en un diálogo, porque la distribución y la comercialización es uno de los puntos más difíciles que tiene este oficio. Entonces, al reunir, no es lo mismo que yo como Luna vaya a una librería y ofrezca 10 libros de mi catálogo, o cuando uno está empezando 2, que vaya una distribuidora que reúne, en este momento la diligencia reúne unos 22 sellos independientes colombianos con un catálogo de 250 o 300 títulos. También esa negociación con las librerías es distinta porque representa un universo un poco más grande y porque tenemos catálogos complementarios. Eso también es muy bonito de la diligencia. Entonces ahí llevamos trabajando desde mediados del 2013, o sea, llevamos 7 años. La empresa se creó oficialmente hace como 5, pero también siempre decimos que es una distribuidora creada por editores para editores. Aunque le entreguemos, digamos, a la diligencia ese oficio, siempre seguimos, digamos, el oficio de la comercialización y de la representación en ferias y librerías e instituciones. Hacemos proyectos juntos y esa cantidad de voces, también esos catálogos complementarios, nos ha permitido, a ver, cuando empezamos había unos sellos más literarios y unos sellos más de arte, o más gráficos, más de diseño. Y ese diálogo creo que nos ha enriquecido a todos y nos hemos también enfocado en llegar a otros puntos, aparte de las librerías que son fundamentales, digamos a tiendas de museo o tiendas de diseño, para ampliar también nuestros puntos de venta. Entonces ese esfuerzo por complementarnos, por pensar algo en conjunto, creo que ha sido muy enriquecedor para todos. Listo. Ahí ya que hablas de hacer el tema de los proyectos juntos, ¿por qué entonces no nos cuentan también pues como todas las iniciativas que se han dado en conjunto con la diligencia y en especial durante estos tiempos como tan extraños, como tan difíciles, que también es como tan complicado y que ha sido difícil no solo para editoriales independientes, sino bueno, pequeñas editoriales y demás empresas del sector, que nos cuenten, por favor, esas iniciativas que han estado trabajando. Entonces, no sé si Caterina, por ejemplo, nos quieras comentar un poco sobre el club de lectura que han venido realizando.
que nos cuentes un poco cómo se ha dado esa iniciativa. Sí, eso ha sido muy chévere. Inicialmente lo íbamos a hacer presencial, pero digamos que ante la coyuntura y pues viendo un poquito como el panorama como estaba, decidimos lanzarlo de manera virtual y desde junio nos aliamos con distintas librerías y creamos el Club Itinerante de Poesía para Lectores Lunáticos, que eso también respondía un poco como a una necesidad que vimos de parte de las librerías, como de conversar un poco más sobre los libros de poesía de nuestro catálogo y como ahondar un poco más en el tema. Entonces, a Catalina se le ocurrió armar este club de lectura y ha funcionado súper bien. Iniciamos en junio con Wilborada, que fue como la primera librería con la que abrimos las sesiones del club, y ya llevamos tres sesiones con la Librería Central y con Casa Tomada, que fue ahorita en agosto, y ha funcionado muy chévere. Se crean unas dinámicas como súper amigables y como amenas con la gente. Yo creo que es un espacio que todos disfrutamos mucho, nos reunimos, nos conectamos, leemos poemas, vamos comentando, al final de cada sesión rifamos el libro que estamos leyendo, digamos como para esa sesión en específico. Y entonces sí, esa es un poco la idea, y yo creo que también ahí va como la iniciativa de seguir creando comunidad alrededor de los libros y a través de los libros y la lectura. Creo que eso ha funcionado muy, muy bien. Listo, y bueno, no sé si nos quieras ahí también contar cuál va a ser la siguiente sesión del club, en dónde va a ser, qué van a leer. La siguiente sesión es con Matorral y va a ser el 16 de septiembre. Siempre lo hacemos el tercer miércoles de cada mes a las 6 de la tarde. Entonces, este cae el 16 de septiembre y el libro que vamos a estar leyendo es El Nuevo Sentimentario. Las primeras sesiones fueron sobre los 3 poemarios que tenemos de Darío Jaramillo y esta va a ser sobre El Nuevo Sentimentario. Entonces, están todos muy invitados. Sí, claro que sí, que lo tengan en cuenta todos los que nos andan viendo a esta hora. Y bueno, me parece también muy interesante precisamente porque en lo que hemos visto, en lo que llevamos de la charla, podemos ver cómo justamente todos los agentes que componen la cadena del libro necesitamos, y es muy importante que en estos momentos, sobre todo, trabajemos todos juntos. Entonces, no es tanto como cada uno mire a ver qué hace para sobrevivir, sino también es eso, como los editores y las editoriales pueden trabajar en conjunto con las librerías y con las distribuidoras para precisamente tratar de solventar, por ejemplo, en estos momentos, como ese impacto que ha generado pues todo este tema que nos atañe ahorita a todo el mundo. Digamos que ya en conjunto también con el tema de la diligencia, quisiera, por ejemplo, no sé si Catalina o Caterina, nos cuenten también entonces sobre un proyecto muy interesante que llevan realizando, y es justamente el tema del laboratorio de creación. Entonces, cuéntenos por favor de qué se trata ese proyecto y bueno, también cómo se dio y cuáles han sido los resultados que han podido ir viendo en lo que va este proyecto. Bueno, el laboratorio de creación surgió a partir de una idea de Felipe González de Laguna, pensando pues qué proyectos nuevos hacer en esa famosa frase de que hay que reinventarse y ver qué nuevas cosas podíamos hacer, y empezamos a trabajarlo con varias editoriales de la diligencia. Ahí está, y los editores, digamos, está Alejandra Algorta de Cardumen, está Mauricio Gaviria de Monigote, está Pablo Guerra de Cohete, está Federico Torres de Destiempo, y está también, aparte pues de Felipe, Pedro
Pedro Lemus, también de Laguna. Y con un poco lo que decía ahorita de que de nuestros catálogos se complementan, entonces nos repartimos los géneros. Entonces, por ejemplo, yo soy la encargada del área de poesía, hay también novela, gestión editorial, narrativa gráfica, ensayo, crónica. Entonces, más o menos cubrimos una amplia gama de géneros. Y el laboratorio empezó en agosto, pues no sabíamos eso cómo iba a funcionar, es un laboratorio de creación, un poco la palabra de laboratorio da la idea de experimentación, era la primera vez que lo hacíamos, y no sabíamos si iba a funcionar o no. Lo pensamos inicialmente, o Felipe lo pensó, para personas que no fueran a estudiar en la universidad en el segundo semestre. Por algunos motivos económicos o por lo que fuera, y que se pudieran dedicar a un proyecto de escritura que tuvieran. Entonces hicimos una convocatoria, había que diligenciar un formulario y anexar unas páginas de este proyecto que se va a desarrollar estos 3 meses. El laboratorio es agosto, septiembre y octubre. Consta de varios módulos, digamos, hay una sesión, como una charla cada semana con autores de nuestros catálogos. Entonces, por ejemplo, otra cosa que me gusta es que es transversal los géneros. Entonces, esos autores les dan las charlas bueno, finalmente tuvimos 27 inscritos, que pues no contábamos con eso. Fue muy exitoso. Creemos que la gente dijo, bueno, este es el momento de escribir, aprovechó la coyuntura, pero tenemos gente súper calificada, o sea, muchos están haciendo o doctorado o ya hicieron un programa de maestría en escritura creativa, pero quieren tener esta visión desde la edición, digamos. Entonces, van estos autores de nuestros catálogos, ya fueron, por ejemplo, Darío Jaramillo, fue la sesión inaugural, ya fue Alberto Salcedo, fue Cindy Elefante, Santiago Guevara, porque también queremos que vayan ilustradores, gestores culturales, aparte de escritores, porque hay proyectos también en esas áreas. El libro infantil, se me olvidó mencionar, que se lo está llevando Alejandra Algorta. Entonces, está la sesión con los autores. Luego, hay 2 grupos de talleres grupales en el que comentamos los textos de los participantes, y hay unas sesiones de asesoría individual ya con el coordinador del área. Entonces, pues eso ha sido buenísimo, eso es una de las grandes alegrías de la cuarentena, porque también vemos que podemos acompañar esos procesos de escritura, y pues ese saber compartido desde los distintos géneros y ese trabajo editorial que hemos hecho a lo largo de estos años, lo podemos compartir de una manera más amplia con escritores que están trabajando en sus propios proyectos. No, pues maravilloso, y los felicito y las felicito también por toda esa acogida, que digamos, creo que en medio de todo, como que este tema de la cuarentena y de estar encerrados, como que muchas veces lo que ha logrado es también acercarnos a momentos e instancias en los que quizá en circunstancias normales como que no hubiéramos podido, o de pronto se hubiera dificultado más. Entonces, digamos, ya mi última pregunta antes de ir cerrando es, entonces, ¿cómo les ha ido con ese tema de los eventos, de la asistencia a eventos precisamente como en estos tiempos? Entonces, pues no sé, ¿cómo ha sido también como su participación dentro de lo que fue la Filbo en Casa, que pues para el sector es como de los eventos más importantes en el país, y bueno, también su participación en la FED en Argentina hace poquito? Entonces, si nos quieren contar como de esos eventos, qué tal les fue y pues también cómo los ha afectado en este tema de la cuarentena.
Bueno, pues en la Filbo en Casa, de la mano de la Universidad Santo Tomás, tuvimos la presentación de este libro, Habitar, de Jean-Marc Bess, que además es preciso para esta época porque él habla de habitar los espacios, habitar la ciudad, y de alguna manera fue muy al principio de la cuarentena, entonces eso fue buenísimo. Tuvimos varias charlas alrededor, un par de charlas alrededor de ese libro, que era como una reflexión sobre estos tiempos, digamos. Obviamente las ventas se bajan, eso hay que decirlo, o sea, las ventas no son las mismas, pero yo creo que es importante seguir con la comunidad, o sea, seguir creando estos vínculos mientras nos podemos ver, digamos, presencialmente. Fue un gran pesar no tener la Filbo. El pabellón de editoriales independientes había crecido, este año había más espacio para editoriales independientes, teníamos un plan muy importante para la Filbo y eso pues no se pudo, pero bueno, tuvimos esa participación con el libro de Habitar. Hemos hecho presentaciones, aparte, digamos, de los clubes de poesía, del Club Itinerante de Poesía, que ha sido una sorpresa. Hemos presentado Cartas Cruzadas, también de Darío Jaramillo, en un club también que organiza la Diligencia de Lecturas Torcidas, que coordina Carlos Sosa, y también con la librería Matorral, la librería Antimateria de Medellín, se hizo una presentación virtual de ese libro, porque teníamos unas presentaciones con Darío en Medellín, precisamente en marzo, de Cartas Cruzadas, que es la nueva edición de esa novela, digamos, de culto. 25 años después, una edición muy bonita, conmemorativa, en coedición con Pretextos, en un nuevo sello, Pretextos América, en coedición, digamos, Pretextos Luna, y pues no se pudo hacer, entonces, bueno, la reorganizamos de una manera virtual. A veces hay dificultades técnicas, tuvimos un poquito de dificultades técnicas con Darío, además que pues ya tiene sus años y que no es muy experto con la tecnología, entonces también nos ha tocado aprender a todos un poco a estos nuevos diálogos, a aprender estas nuevas plataformas de conexión, pero, y bueno, y con la FED, fue una experiencia muy bonita. Todavía no tengo resultados de ventas, o sea, todavía no sé bien cómo fue las ventas, pero yo creo que en este momento no es tanto las ventas, sino seguir en contacto. Nosotros llevábamos 2 años yendo presencialmente a la FED. Pues, esa es una feria muy bonita en la que son los editores los que venden, que igual eso también es algo, así una política de Luna, digamos, por eso contamos con Caterina casi siempre en las ferias. Yo también estoy la mayoría del tiempo, porque creemos que los que mejores ven, quien mejor venden los libros son los propios editores. Y a veces nos da miedo como editores lanzarnos a esa parte comercial, pero yo creo que es muy importante ese diálogo, como decía Caterina, con los lectores, ese diálogo directo que se puede dar en las ferias. Entonces, llevábamos 2 años yendo y somos la única editorial colombiana que ha participado en esa feria. El lector argentino es un lector súper sofisticado, o sea, es un lector muy profesionalizado, entonces eso nos da mucho, aprendemos mucho de la participación en esa feria, y este año no queríamos dejar pasar la oportunidad y tuvimos unas transmisiones en Facebook de los libros que estaban allá en Argentina, en una librería que es una cooperativa también que se llama La COP, que ha recibido nuestros libros, que aparte de ser distribuidora tienen una librería. Entonces ellos han sido ya nuestros interlocutores y a través de ellos vendieron, digamos, nuestros libros, y lo que notamos es que
esos días en la FED fue un éxito, se vendieron 8.000 libros en 3 días, una cosa que pues en plena pandemia y todo a través de la virtualidad, a través de las redes sociales seguimos en contacto con esos lectores, nos escribieron y ganamos seguidores en Argentina. Entonces, digamos que lo importante es ese contacto, no perderlo. Y pues voy a dar una primicia acá para quienes, los oyentes que están viéndonos esta mañana, y es que vamos a lanzar próximamente en septiembre con Godot, que son la editorial amiga en Argentina que organiza la FED, y con otras editoriales latinoamericanas, un premio latinoamericano de no ficción. Se va a llamar Latinoamérica Independiente y va a ser un premio de no ficción para escritores de Iberoamérica. Hay una editorial brasileña también, entonces va a ser para libros en español o portugués. Y ahí estamos con la editorial El Cuervo de Bolivia, con Alquimia de Chile, Godot, Brasil. Bueno, estamos terminando de reunir las editoriales que vamos a estar, pero eso también ha sido uno de los proyectos de esta época, y para, como anunciamos proyectos futuros, aquí les doy esa primicia. Vamos a recibir libros hasta finales de diciembre o enero, primeros días de enero. Entonces, desde ya es una invitación para que los escritores de no ficción participen, y el premio es publicar el libro simultáneamente en estos países. Libros del Fuego de Venezuela es otra de las editoriales. Entonces, digamos, el ganador va a tener la posibilidad de publicar en las editoriales participantes del premio. Bueno, eso está buenísimo. Entonces, ya saben, para los que nos están escuchando y son escritores de no ficción, pues ahí tienen tarea de aquí a diciembre. Bueno. Es una forma también de abrir los catálogos a nuevas voces, porque claro, una de las bases es que no hayan sido publicados los autores por nuestros catálogos. Entonces también es una forma de incorporar nuevas voces, y esa es una alianza a nivel latinoamericano. Claro, ¿no? Y también es una oportunidad tremenda para los autores, pues publicar en simultáneo también en varios países. Justamente por acá nos preguntan específicamente Manuel Raya, que es como nuestro cierre. ¿Qué libros recomiendan? Bueno, aquí Manuel nos pide libros que recomienden para los jóvenes y nos manda saludos desde Lima, en Perú. Entonces quisiera que cada una nos recomendara pues uno o varios libros de Luna, como una invitación precisamente para todos los que nos están viendo, de que se acerquen a Luna Libros, se acerquen a este proyecto, y bueno, también como que conozcan un poco sobre este trabajo que han venido realizando desde hace 12 años. Caterina. Listo. Bueno, yo pensando en los jóvenes, digamos, recomendaría así a ciegas el libro de Crónicas de Alberto Salcedo. Yo creo que es una maravilla y creo que además apto para todo público. Uno se goza de esas crónicas de principio a fin, es buenísimo, y Alberto escribe con mucho humor y como con un sentido muy fino en el uso de la palabra. Y recomendaría también mucho Cartas Cruzadas de Darío Jaramillo. Creo que es una novela increíble, espectacular, y el género epistolar mezclado como con todo el trasfondo histórico de Colombia, es una novela maravillosa, y además como que uno se sienta y no para de leerla hasta que la termina. Esas serían mis grandes recomendaciones. Listo. Y Catalina, ¿cuáles son tus recomendados? Bueno, yo le recomendaría poesía.
del amor del olvido, que además a los jóvenes les encanta y es tanto para los que estén enamorados como para los que estén desenamorados. Darío escribe con una poesía que le llega a todo el mundo y especialmente a los jóvenes, y ese sería mi recomendado para los jóvenes, Del amor del olvido, de Darío Jaramillo. Listo, yo recomiendo también el nuevo Sentimentario para que conozcan nuevas voces también. Y bueno, nada, Catalina, Caterina, muchísimas gracias por esta charla. De nuevo, las felicito. Y bueno, a todo el equipo de Luna Libros por esos 12 años de trayectoria y que además seguramente van a ser muchísimos más. Entonces, bueno, no sé si tengan como unas palabras de despedida para todos los que nos están viendo y también pues yo les digo a todos nuestros oyentes, iba a decir como televidentes, pero bueno, en este entorno es extraño, pero bueno, muchas gracias también por conectarse y espero que se animen también a ver otros eventos que está organizando la Cámara del Libro en su campaña de Colombia Lee. Rocío, muchísimas gracias por esta conversación tan amena. Espero que nuestros lectores hayan disfrutado tanto como nosotras, y lo que les quiero recomendar es que nos sigan en nuestras redes sociales, sigan El Gozar Leyendo. Si quieren suscribirse, hay una casilla en nuestra página web para hacerlo, no tiene costo. La invitación es a que gocen leyendo con nosotros, sigan gozando con leyendo, sigan gozando, los invitamos a gozar leyendo con nosotros, y ustedes, los lectores lunáticos, son nuestra razón de ser. Sí, yo también quiero agradecer mucho esta charla, muy chévere haber podido tener este espacio para conversar, para compartir con la gente que nos vio y que nos lee. Yo creo que eso es muy importante también en estos tiempos como para sentirse un poquito más cerca. Y muchas gracias, Rocío, a ti también y a Catalina por la gran labor que hace. Y sí, esperamos seguir publicando libros muchísimos años más. Claro que sí. Bueno, ahí se nos quedó en el tintero una pregunta que nos hicieron sobre el premio, pero entonces mi invitación para esas personas que quieren saber un poco más sobre esta iniciativa es precisamente a que sigan las redes de Luna Libros y bueno, ya más adelante se estarán enterando un poco de todo lo que atañe esta primicia que nos entregan. Entonces, muchas gracias y recuerden entonces seguir a Luna, también pues a La Diligencia, a la Cámara y nos veremos en una próxima oportunidad.